Acá. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio de CIPAS para el curso de termodinámica. Los convoqué del grupo 44 al 54 porque el resto de grupos van a tener con sus tutoras un CIPAS especial para que las tutoras se involucren un poco también con el curso. Ellas quieren hacer CIPAS, entonces van a hacer CIPAS con sus estudiantes. La filosofía de un CIPAS, la repito, entonces no es que yo haga una presentación de termodinámica ni que les ponga unas diapositivas, eso no es un CIPAS. Un CIPAS, de acuerdo al modelo pedagógico unadista, que está consignado en el PAPS, que es como la Biblia de la UNAD, dice que nace de la necesidad de un estudiante o un grupo de estudiantes para resolver inquietudes. Entonces, hoy van a hablar más ustedes que yo. La idea es que ustedes compartan conmigo sus inquietudes, no importa si usted cree que es una tontería, como a veces lo dicen ustedes mismos, no yo. Disculpe, profe, una pregunta muy tonta. No, no hay preguntas muy tontas. Hoy el espacio está dado para que usted pregunte lo que necesite saber de termodinámica, claro está, y del trabajo que estamos haciendo. Si sus compañeros van más avanzados, pues ellos nos van a esperar mientras resolvemos las preguntas, por más simples que parezcan. Entonces quisiera yo escuchar, bueno, cómo están, cómo se han sentido y qué inquietudes han tenido hasta el momento en el desarrollo del trabajo colaborativo de la fase 3. Si ustedes quieren, para organizarnos mejor, pueden alzar la manito y yo les voy dando la palabra. ¿Les parece? No me digan que no tienen dudas, porque ahí sí me preocupa. Linda Jimena. Linda, cuéntanos, ¿cuál es tu inquietud o en qué vas o qué ha pasado? Buenas noches. Bueno, profesora, es que, bueno, yo tengo una pregunta sobre todos los procesos isobáticos, isocóricos e isotérmicos y adiabáticos de expansión o comprensión. La pregunta es la siguiente: ¿deben iniciar siempre y finalizarse en isotermas? No, se están confundiendo con las isotermas. Estás hablando del diagrama PV, ¿cierto? Sí. Yo he visto que se están confundiendo. Nosotros vimos un diagrama muy sencillito que era presión-volumen y ahí se ubican unos puntos y se unen y listo. Yo no sé por qué se están enredando trazando unas isotermas. Para los que no comprenden en este momento la pregunta de ella, resulta que hay diagramas que tienen unas curvas que los atraviesan y esas curvas se llaman isotermas porque representan como una tendencia a temperatura constante. Eso lo vuelve uno loco si no lo estudia, no lo ha estudiado. Eso lo vamos a ver cuando veamos diagramas de fases en sustancias puras, que es la siguiente conferencia. Entonces, por ahora yo diría, no se estresen con eso, hagan un diagrama PV y unan los puntos con líneas rectas. Profe, pero digamos, en una gráfica de presión atmosférica, digamos, si... Señora, se me fue el audio. sí, digamos como que las isotermas están relacionadas directamente con la temperatura, ¿cierto? Estas se pueden dar Claro, en grados centígrados Celsius, o los deben grados darse centígrados no en grados existen. Kelsius, en, Ajá. sí, o Sí, como, claro. porque es que hay presión versus volumen en algunos ejemplos. Sí, claro, tú encuentras ejemplos de diagramas más complejos. Si quieres irte hasta ese punto, entonces tendrías que conseguir las isotermas de ese gas en una escala adecuada para la presión y el volumen. Y sería complejo. Yo lo único que solicitaba era que pudieran ubicar puntos presión-volumen y ya, yo no hablaba de temperaturas. Si ustedes quieren, después de ubicar los puntos presión-volumen en la siguiente conferencia,
yo explico cómo se leería una isoterma. Pero no les pido que hagan eso porque tendría yo que haberles dado una plantilla de un diagrama de fases como el que les voy a dar para la situación industrial en la otra fase. Es Ah, decir, tú ahí no hablas de temperatura. Fíjate solo en el comportamiento que tiene ese gas al cambiar presión y volumen. Intrínsecamente, si hay haya un cambio de temperatura, no lo estamos representando y no lo estamos pidiendo ni leyendo todavía porque no tenemos las herramientas. Entonces yo he visto por ahí diagramas que están presentando, tratando de hacer esas isotermas y pues si lo quieren hacer, bueno, pero se requiere un poco más de habilidad, se requieren otros datos, las isotermas no se hacen a mano, se hacen sobre una plantilla, ¿ves? Entonces es mucho más complejo. No se enreden con eso. No sé Ah, por qué. listo, profe. Y la última pregunta que yo quería era que, pues es que su merced dio pues en cada una de las reuniones unas oportunidades para subir puntos, pero Sí, pues como yo no he podido o no sé cómo es el canal de Microsoft Teams, entonces yo se lo mandé a su correo personal desde la plataforma, entonces yo quería saber si su merced pues lo recibió o no, si sigue siendo válido, porque yo como vi las conferencias y pues apenas vi, pues monté las tareas, pero a su correo, pero pues como yo no sé cómo es, cómo se mandan las tareas por acá, por Teams, entonces pues no sé si me podrías ayudar con esa aclaración, porque yo tengo claro, igual, he cumplido con esas fechas. claro, mira, yo mandé, tú revisas tu correo interno del curso, el interno, ¿sabes cuál es? Sí, el de la Honestamente. plataforma. El del curso, sí. Por ahí yo envío todo, ¿cierto? Entonces, en un correo que yo envié dije, no he podido porque no me recibe tareas en Teams con más de 100 usuarios. Entonces yo dije, no, por acá no se puede. Entonces les escribí, no se puede por Teams, mándenme todas las tareas al correo interno, o sea, a ese mismo medio. Entonces, ¿yo qué hago? Por ahí recibo todo, voy calificando, voy marcando y voy subiendo los puntos en una tablita que tengo. Lo que yo no vea en correo interno, no lo califico ni lo tengo en cuenta. Entonces, si tú me enviaste algo a carolina.leon@unat, no. Si tú me enviaste por Teams, tampoco. Tiene que ser por correo interno. Entonces, recoge todas tus tareitas y me las envías ahorita por el correo interno y yo te las valgo, no hay problema. Dentro de la misma plataforma, ¿sí? Es De por una. donde yo me, sí, Sí, no la plataforma, ya te lo muestro, porque es por donde yo me comunico con todos. Yo solo me puedo comunicar como directora con todo el curso a través del correo interno. Entonces, mira, bueno, listo. ¿están Listo, viendo profe. mi pantalla? No, porque no la he No, compartido. señora. Así es muy difícil. Bueno, entonces me avisan cuando vean la pantalla. Todavía no. Sí, entonces es por ahí un problema. ¿Por qué pierde uno termodinámica? Yo diría que el 70% de los estudiantes que pierden termodinámica, que son el 40% del curso, la pierden porque nunca ven el correo interno. ¿Mm? Entonces andan a ciegas, como que qué estarán haciendo, que me contaron que toca hacer tal cosa, pero la comunicación está rota. Mira, estoy acá en el curso de, creo que este es termo. Tengo como 1000 cursos cargados ahora. Entonces estoy en un curso acá de termodinámica, sí, de este periodo. Mira, tú entras ahí al curso y aquí arriba donde está mi fotico, ¿m? O donde está tu foto, a la izquierda hay un sobrecito, dice Carolina León, y a la izquierda hay un sobrecito tan chiquitito que por eso es que no le ponen cuidado, pero es normal. Y tú haces clic en ese correo y ahí en la bandeja de entrada te aparecen todos los correos que yo he enviado. Por ahí es por donde nos comunicamos siempre. Si ustedes están pendientes de ese correo, se darán cuenta de cosas que yo envío, el cuadernillo de fórmulas, noticias, que estoy enferma y no puedo hacer la web, cualquier cosa por ahí. Cualquier cosa que necesiten de mí, por ahí mismo me escriben el correo, porque este correo, el de carolina.leon@unat, es mi correo institucional y es administrativo. Entonces yo ahí cero estudiantes. Ahí me toca atender como 1000 cosas que me mandan a hacer día a día, pero esto es otro cuento. Entonces yo acá no tengo control de los estudiantes rara vez, solo cuando les escribo que los veo muy perdidos y les escribo por ahí.
Pero de resto, este es el correo, ¿listo? Entonces, compila todas tus tareitas y me envías en un solo PDF por correo interno. Bueno, Listo, profe, gracias. listo. Y atenta, siempre que entren a cualquier curso de la UNAD, lo primero que deben hacer es abrir ese correo. Siempre, abrirlo para saber qué está diciendo el director, qué ha pasado y después sí se van a los foros. Bueno, señorita. Listo, listo, listo. Muchas gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Continuamos con Andrés Felipe. Andrés, cuéntanos. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Eh, Profe, respecto de la pregunta que hizo la compañera del primer punto, donde nos toca hacer el diagrama PV, Ujú, pues yo había hecho uno hasta que la profe explicó que no había que usar isotermas ni nada de eso, ujú. porque es que tenemos 4 procesos: isobárico, isotérmico, isocórico y nuevamente isotérmico. Ajá. Y pues, bueno, no tenemos realmente datos, son solo enunciados y tenemos que hallar el gráfico. Entonces yo la verdad estaba muy perdido y por eso tengo un par de curvas que serían como la constante de la temperatura en el gráfico PV, y sobre eso Ajá. me baso. Y realmente yo en este momento, después de la explicación que hizo la profe, primero ya no sé si está bien y segundo, no entendí cómo lo debía hacer en ese momento. Por el tema Listo. de la temperatura. Sí, no hay problema. Claro, ¿por qué se dice que es un proceso isotérmico? La intención no es que representen tal cual en una isoterma, no. La intención es que esta palabrita les ayude a resolver. Entonces, ¿cómo se hace este ejercicio? Lo primero que uno hace es identificar datos. Entonces, estoy en un estado inicial donde tengo 2 moles ¿de quién? De aire. A condiciones estándar de presión y temperatura. Esas condiciones estándar, yo les había dado como que se las di en la anterior web, se las dije así por encimita, pero no quise como decir mucho para que ustedes investigaran. Pero ahora ya les digo, las condiciones estándar de presión y temperatura son condiciones definidas por la IUPAC a nivel internacional para que todos los seres humanos nos guiemos por esos datos, para hacer cualquier cosa. Entonces, la presión corresponde a una atmósfera y la temperatura corresponde a 273.15 Kelvin. Entonces, los voy a anotar acá. La presión y la temperatura. Entonces, ya tienes datos de presión, temperatura, número de moles. ¿Qué podrías despejar de una ecuación de gases ideales? Yo ¿El tengo volumen? presión, temperatura y número de moles, o sea que puedo despejar el volumen. Exacto, entonces ya tienes todos los datos, ¿cierto? Del estado inicial, despejo volumen. Entonces, con esos 3 datos, bueno, empiezas y dices, listo, ¿qué ha pasado acá? Que tengo un proceso isobárico. Ah, ok, o sea que del estado 1 al estado siguiente, que es el 2, va a ocurrir un proceso isobárico donde se duplica la temperatura. Entonces, hagan de cuenta que esta cajita de acá es para mi estado 1. Listo. Y me voy a ir a un estado siguiente mediante un proceso isobárico. Entonces, un momentico, yo hago aquí una cosita. Este es mi estado 1. Oh, un momento. Voy a viajar hacia un estado 2, ¿cierto? Entonces tú dices, es que no tengo datos. Sí los tienes, lo que pasa es que no están explícitos. En el estado 2, ¿yo qué tengo? Se supone que yo parto de que no tengo acá nada. Porque esto no me deja. Un momentito. Yo en el estado 2 inicialmente no conozco nada, solo conozco el estado inicial, 1. Entonces voy con puro análisis de lectura a llenar el estado 2. Entonces me dicen, listo, esperen, paso este día para acá, ya. Me dicen, ok, el proceso 1, no el estado 1, sino el proceso 1 es isobárico hasta que se duplica la temperatura inicial. Ok, ¿qué quiere decir que es isobárico? Que la presión permanece constante, o sea que en este estado la presión sigue siendo una atmósfera porque no fue isobárico, permaneció constante.
hasta que la temperatura se duplica. Ah, ok, o sea que la temperatura ya no es 273.15, ahora es 2 por 273.15. ¿Y eso cuánto es? ¿Alguien con una calculadora veloz me ayuda, por favor? 546.3. Excelente, Kelvin. Entonces, y del volumen que sé, nada, pero vuelvo a hacer lo mismo. Tengo presión, temperatura, el número de moles permanece constante, sigue siendo 2 moles a menos que me digan lo contrario. ¿Qué pasaría? O sea, ¿cuándo cambiarían las moles? Cuando me dijeran, se agregó más gas o se retiró gas, pero como no me están tocando el gas, yo asumo que siguen siendo 2 moles. Entonces vuelvo al caso en que en este estado tengo presión, temperatura y despejo volumen, otra vez. Y ahora me voy para no se los voy a hacer todos, ¿no? Pero voy a ir hasta el estado 3 y ustedes me ayudan. Voy hasta un Profe, estado 3 donde no conozco nada. profe, Señor. entonces, en base a los enunciados de cada uno de los procesos, ¿tenemos que utilizar siempre la fórmula de los gases ideales? Sí, porque aquí está, porque uno es muy buena gente con ustedes, porque realmente hay fórmulas más complejas para gases que no se comportan tan idealmente. Entonces, en ese caso donde yo no tuviera un gas ideal, usaría unas ecuaciones bien complejas, pero aquí como uno es buena gente, entonces gases ideales para todo, porque estoy asumiendo que en todos los estados el gas se comporta como un gas ideal. ¿Qué pasa cuando un gas se comporta como un gas ideal que obedece la ecuación que voy a poner en pantalla? La de los gases ideales. Esto ocurre cuando yo asumo que un gas se comporta como un gas ideal. Si me dicen, no, usted tiene un gas a muy alta temperatura o muy alta presión, esta ecuación deja de ser tan funcional y me toca buscar unas más feitas, ¿sí? Pero por ahora vamos a usar siempre esta para poder hallar todos los datos que necesito. ¿Listo? Entonces partimos del estado 2 y me voy al estado 3. Miren que entre el estado 1 y 2 ocurrió lo que se llama un proceso. Les voy a dibujar el proceso, si puedo. Voy a hacer todo lo posible. Esta rayita que yo acabé de hacer es un proceso, porque tienen ustedes que diferenciar estado de proceso. Esto es un estado, quietico ahí, y este es otro estado. El viaje que hace el gas entre el estado 1 y 2, o sea, esta rayita se llama proceso isotérmico. Y resulta que ahora el gas sigue viajando y va a tener otro proceso entre 2 y 3. ¿Qué le pasa a ese proceso? ¿Cómo es ese proceso? Entonces dice proceso 2. Es un proceso isotérmico hasta triplicar el volumen del estado inicial. Ok. Entonces es un proceso isotérmico, o sea que ocurre a temperatura constante. Quiere decir que la temperatura va a seguir siendo la misma del estado anterior. ¿Y qué más me dicen de este proceso? Dice hasta triplicar el volumen del estado inicial. ¿Cómo lo interpretan ustedes ahí? ¿Qué pasaría? Hasta triplicar el volumen del estado inicial. ¿Qué volumen pondrían ustedes ahí? Volumen, bueno, pues Tres veces volumen. lo que se despeja, ¿no? Pero ¿cuál volumen? Porque tengo dos, miren, aquí tengo un volumen 1. 4539 por 3. No sé de dónde te dio el 4539, ¿para el volumen 1 o para el volumen 2? Porque los dos son diferentes. Yo pienso que el volumen Primero, del primero. Para el Pues se puede volumen hacer 1. de dos formas. Del primero se puede coger el volumen inicial y se multiplica por 3, ¿no? Ajá. O es, O el, o el segundo y lo multiplico, le aumento un volumen lo del multiplico por volumen. 3 El también. volumen, Aquí, miren, aquí el truco es de lectura, entonces hasta triplicar siempre 3 veces. ¿Qué volumen triplico? El volumen del estado inicial. Entonces, aquí puede haber una, digamos, dicotomía, ¿sí? El volumen inicial de todo lo que le está pasando al gas es el volumen 1 de este estado. Bueno, entonces acá
dice 3 veces por el volumen inicial, pero el volumen inicial, les voy a aclarar de una vez, es el volumen 1. Otro estudiante podría decir, no, profe, el volumen inicial es el 2, porque es que el gas viene de ese estado inicial. Entonces, cualquiera de los dos sería válido por la lectura, pero les aclaro que cuando se escribió la guía se pretendía que el volumen inicial fuera siempre este, el del primer estado en el que él empezó su recorrido. Entonces, como ustedes acá despejaron un volumen 1, porque todas estas propiedades se llaman propiedad, la presión 1, toca ponerle apellido a todo el mundo, porque si no después uno se vuelve un 8. Temperatura 1 y este será el volumen 1. Acá tenemos la presión 2, la temperatura 2 y el volumen 2. Y acá entonces sería la presión 3, la temperatura 3 y el volumen 3. Cuando tripliquen, porque dice en el estado, o sea, en este proceso el gas llega a tener 3 veces el volumen inicial, 3 veces por el volumen inicial de todo, o sea, el volumen 1, ¿listo? Y luego sigan ustedes, siguen con un proceso isocórico hasta reducir la temperatura al valor del estado inicial. Isocórico, volumen constante. La temperatura se reduce al valor del estado inicial, o sea que en ese estado vuelve a ser la temperatura del estado inicial. Y el proceso 4 es isotérmico, o sea, la temperatura es constante, hasta que el volumen se reduce al valor inicial, o sea, el volumen a lo último vuelve a ser el volumen inicial. Bien, les aclaré un poco, Andrés, ¿te quedó un poco más claro todo? Bueno, una vez termino todos los, digamos, las operaciones matemáticas y ya tengo mis, perdón, ya tengo, digamos, las presiones, las temperaturas y el volumen de cada uno de las fases, solamente tomo el dato de presión, temperatura y lo ubico en el gráfico PV y trazo líneas. No, presión, volumen, señor. Temperatura no. Por eso, PV, sí, presión, volumen. Dije temperatura, no, de temperatura no, presión y volumen. Sí, entonces mira, en cada estado se te forma una parejita, presión, volumen, P1, B1, P2, V2, P3, B3 y así. Y te vienes acá al diagrama PV, ¿sí? Y empiezas a ubicar, por ejemplo, este punto 1 corresponde a presión 1, volumen 1, ¿cierto? Y este punto corresponde a presión 2, volumen 2 y así. Y luego haces líneas rectas. Que después analicemos si esas líneas son isotermas o no es otro cuento. No se me enreden ahorita con eso. Listo, entonces toca hacerlos, por cada proceso toca hacer un gráfico o solo hacemos un gráfico general. Un gráfico general, o sea, en una sola grafiquita de estas ubican los 5 o 6 puntos que salgan, todos acá mismo. Y unen los puntos de acuerdo, como cuando uno era niño no sé, yo jugaba eso, eran unos dibujitos y uno unía los puntos, unía los números consecutivamente y salía un dibujito bonito, así. 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, los cierras, bueno, como te quede, y ese es el diagrama PV que hay que entregar. Ah, bien, perfectamente claro. Gracias, profe. Bueno, Andrés, mucho gusto. ¿Profesora? Listo. Sí, señora, cuénteme. Profesora, disculpe, pero este diagrama PV es, o sea, en Excel no, en Word. Yo lo haría, sí, buena pregunta. ¿Qué pasa con Excel? En Excel uno le dice los datos y él a veces hace cosas locas, ¿no? Porque él no sabe que es para un curso de termodinámica. Entonces él les hace curvas, me han entregado barras, tortas, yo no sé de dónde sacan cosas. Entonces, exactamente. a Excel hay que decirle, si lo van a hacer en Excel, sean muy hábiles para que él entienda lo que está pasando y no les haga una locura, porque yo he visto que les hace curvas y bueno, yo lo haría a mano, bonito, en un cuaderno y le tomaría una foto. Para mí es más fácil, ¿no? Pero ustedes si tienen otra herramienta o si, por ejemplo, en PowerPoint se puede hacer. ¿Cuál es el truco para que le quede bien hecho la escala? ¿Sí? Hacer una escalita bien bonita. Entonces, usted llega y se va a estos datos y dice, bueno, mi presión siempre está entre 0,5 y 1. No pasa de una atmósfera, por ejemplo. Entonces, mi escala la voy a hacer entre 0 y por acá arribita le pongo 1, una atmósfera.
y mi volumen siempre está como entre, no sé, 43 y el máximo es 180. Ah, bueno, entonces hago una escalita acá en el eje X, pues adecuada, para que no me quede apiñuscado todo y tampoco gigante, y la hago pues adecuada. Y ahí ubico mis puntos. Eso se facilita cuando uno lo hace a mano. En Excel, pues se puede hacer más o menos que también a mano, ¿no? En Excel. Usar la cuadrícula para hacer la escalita bonita y ubicar los puntos y luego los uno así a mano como yo lo estoy uniendo acá trazando líneas. Si conocen una herramienta mejor, pues todavía, pues úsenla. Pero lo más básico y lo más sencillo sería a mano. ¿Listo? Excelente, profesora. Muchas gracias por el dato. Bueno, Profe, señor. una pregunta. ¿La Claro, temperatura resta? no te escuché bien, te escuché la mitad. Para reducir, digamos, en el proceso 3, solo restaríamos las temperaturas para que nos vuelva la temperatura del principio. No tenemos que hacer nada, mira. Dice isocórico hasta reducir la temperatura al valor del estado inicial. Ah, o sea que no importa cómo la reduzco, la temperatura vuelve a ser la del estado 1. O sea, esa temperatura T4 va a ser igual a 273. No tienes ni que restar ni dividir. Te dice algo así como, parafraseando esto, te dice hasta que su temperatura vuelva a ser la primera. Entonces yo de una vez pongo la primera temperatura. No importa cómo llegué allá. La palabra reducir te induce a pensar en resta, no te enredes. Te está diciendo, ahí ocurrió un proceso de tal forma que la temperatura que se llegó es la misma de la primera. Y listo, la copias y la pegas. Ah, ok, profe, gracias. Bueno. Listo, ¿alguna otra pregunta? Este punto 1, digamos que ya está un poquito más claro. Ahora el punto 2 lo han abordado, está muy fácil. ¿Cómo harían el punto 2? ¿O quién lo ha hecho? ¿O qué se cuentan del punto 2? Profe, buenas noches. Hola, buenas. Yo tengo una inquietud respecto al punto 2. Ajá. Pues yo saqué todos los datos Sí. y bueno, estoy desarrollando para sacar el trabajo efectuado en el problema. Sí. Pero digamos, ahí me quedé porque no entiendo, digamos, bueno, lo que yo tengo es que el trabajo es igual a 6,36 mol por 8,314 joules sobre mol por K por LN y por 0,18, que fue lo que me dio el resultado anterior de la temperatura constante cuando uno la combina y se reduce. Ok, sí. Pero digamos, para sacar el resultado del trabajo, ¿cómo lo multiplico ahí? Bueno, entonces voy a ir al origen para que tus compañeros comprendan. Yo te entendí lo que hiciste, pero los compañeros deben estar diciendo de qué están hablando. Entonces, dame un segundo, retrocedo un poco. Ella nos está hablando de este cuadernillo, espero que sí hayas visto la fórmula, que tienen ustedes en su correo interno hace como 2 semanas, o una, bueno, no sé. Aquí en esta guía me están diciendo calcule el trabajo realizado sobre un sistema, bueno, que le pasan muchas cosas y que está sufriendo un proceso isotérmico, donde se comprime isotérmicamente. Entonces, la clave aquí es que tengo primero que calcular el trabajo y segundo que me hablan de un proceso isotérmico. Entonces, yo me voy a mi tablita de fórmulas y digo, bueno, ¿cómo se calcula el trabajo en un proceso isotérmico? Y voy a la celda de trabajo para un proceso isotérmico y encuentro que la ecuación es esta. Trabajo igual a presión 1 por volumen 1 por logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Entonces, para calcular el trabajo necesito la presión 1 y el volumen 1 y el volumen 2. Ah, bueno, entonces vamos a mirar qué tengo. Tengo 0,280 kilogramos de monóxido de carbono.
Implícitamente lo que estoy teniendo ahí es un número de moles. ¿Cómo se calcula? Tomo esta masa y divido entre el peso molecular del monóxido de carbono. ¿Cuál es el peso molecular del monóxido de carbono? Pues primero tengo que saber quién es el monóxido de carbono. Entonces, porque si no, no puedo calcularlo. Entonces, el monóxido de carbono es este. ¿Mm? Y voy a la tabla periódica y veo cuánto pesa un carbono, un oxígeno, sumo, y eso da, ¿cuánto les dio? A mí me dio 6,36 mol. Mol. 28. Bueno, no, el peso molecular, exacto. 28 El peso gramos. molecular, ojo con las unidades aquí, les voy a enseñar algo. 28. que es, exacto. Algo que es muy útil en su vida, mire, 28 gramos sobre mol. Esta es una forma de expresar el peso molecular, pero hay otra que dice que esto también es equivalente a 28 kilogramos sobre kilomol. ¿Mm? ¿Qué es una kilomol? Una kilomol es igual a 1000 moles. Bueno, entonces aquí uno se puede confundir o equivocar y ocurre con mucha frecuencia que ustedes dicen 0,280 kilogramos y aplican este factor de conversión y pasan de una vez a moles, pero está mal. Porque 28 gramos, no es que una mol pese 28 kilogramos, no, una mol pesa 28 gramos. Si quiere hacer la conversión de kilogramos, hágala primero a kilomol y luego pasa las kilomoles a moles. O como quiera, lo puede hacer al contrario. Bueno, lo importante es que tenga en cuenta esto y que no se vaya a equivocar. ¿Listo? Esto es muy importante para hacer bien los cálculos de moles. Entonces, luego de que yo calculo las moles, bueno, las guardo. Y me dicen, se encuentra inicialmente una presión en kilopascales asignada por su tutor. Uy, perdón por esta S. Entonces, por ejemplo, 100 kilopascales. Presión 1 igual a 100 kilopascales. Y a una temperatura de 400 Kelvin. Temperatura 1, 400 Kelvin. ¿Qué más me dicen? Que el gas se comprime isotérmicamente. O sea que la temperatura 2 va a ser igual a la 1, porque es isotérmico el proceso, la temperatura no cambia. O sea que ya tengo T2. T2 Igual los 400, ¿cierto, exacto, profe? excelente, Ok. sí señora. Y además me dicen hasta que la presión alcanza un valor de 550, o sea, me están dando P2. Retomemos, tengo número de moles, porque lo voy a calcular. Tengo presión inicial, me la dio el tutor. Temperatura inicial. Tengo temperatura 2 o temperatura final, que es la misma. Y tengo presión 2. Pero para el trabajo necesito volumen 1 y volumen 2. Entonces, ¿cómo hago? Aplico ley de gases ideales otra vez. Con la presión 1 que me dio el tutor y la temperatura 1 y el número de moles, despejo volumen 1. Luego me voy al estado final y tengo la temperatura 2, la presión 2, las moles, despejo volumen 2. Cuando haya despejado volumen 1 y volumen 2, ahora sí puedo aplicar esta ecuación y calculo el trabajo. ¿Listo? Sí, sí, señora, gracias. Bueno, pregunten. Sí, señora. Quedó más claro, profe. Bueno, listo. Entonces, siempre el error que uno comete es tomar las ecuaciones y de una vez empezar y ya y empieza a poner datos. Primero vea, ¿qué necesita? Ah, bueno, ¿lo tengo o no lo tengo? Entonces me toca conseguirlo de alguna forma y ya cuando organice todos mis datos, ahí sí aplico la ecuación. Lo último que uno hace es aplicar una ecuación de estas. Primero vaya y consiga los datos. Así se hace el ejercicio 2. Está muy fácil. Listo, ¿qué otra inquietud? Ejercicio 3. Este ejercicio 3 es muy parecido al 1, muy parecido. ¿En qué cambia? Cambia en que ya tiene unos datos muy puntuales, ¿sí ven? Entonces ya no van a tener que calcular tanta cosa, sino que son muy puntuales los datos de cada estado, pero es muy parecido el recorrido. Y cambia en que cuando acaban de hacer todo el recorrido, tienen que calcular calor, trabajo, delta U y delta H para cada proceso.
¿Y eso cómo lo hacen? Aquí está todo, miren, calor, trabajo, delta U y delta H. Es de cuestión de ser muy organizado, hacer una tablita. Lo primero es que yo les aconsejo, tengan presión, volumen y temperatura en todos los estados. Luego de que hayan calculado eso, ahí sí empiecen. Bueno, primer proceso es isotérmico. Ok, cálculo de calor, trabajo, delta U, delta H. Segundo proceso, isobárico. Entonces calculo todo esto y así. Y al final, aquí les dice, determine las mismas magnitudes, o sea, estas 4, para el ciclo en total. A lo que se refiere es que, digamos, si hay 5 procesos, ustedes van a calcular 5 calores. Al final suman todos los calores y ese calor total es el calor del ciclo. Y así va a pasar con el trabajo, con el delta U y con el delta H. Lo tienen que totalizar. ¿Alguna otra inquietud? Sí, profe, ¿será que su merced nos podría como confirmar la reacción de un mol en nitrógeno? La reacción o el peso molecular, ahí no reacciona con nadie. ¿A qué te refieres? Pues es para determinar, digamos, cada uno digamos, de los procesos, Ajá. digamos, no entiendo muy bien el punto A, por ejemplo. Bueno, es lo mismo que el punto 1. Entonces tienes una mol de nitrógeno, ¿sí? En el punto 1 era una mol de aire, ahora es de nitrógeno. Ojo aquí, otra claridad. Resulta que en la naturaleza, los gases, gran parte de los gases, no se pueden encontrar solitos porque no son estables. Entonces uno no encuentra un nitrógeno por ahí solito andando, porque él no es estable, él necesita andar con una pared para hacer una molécula de nitrógeno y ahí sí él puede existir digamos, en estas condiciones. Entonces, cuando les hablen de moles de nitrógeno, oxígeno, por ejemplo, ellas son diatómicas, quiere decir que están compuestas por 2 átomos de nitrógeno. Y una mol de nitrógeno corresponde a 2 átomos de nitrógeno. Así que si el nitrógeno pesa 14, la mol de nitrógeno pesa 28. Entonces a veces ustedes usan el 14 y dicen, ok, es un nitrógeno, entonces así lo hago y el peso molecular de él es 14. No, la mol de nitrógeno en todos los textos se refiere a una molécula diatómica, para que por favor lo tengan en cuenta, ¿listo? Porque si no todo sale mal. ¿Qué dice acá? Ya. Entonces, la mol de nitrógeno pesa 28 gramos por mol, cada mol. ¿Bien? Listo, entonces para resolver tu inquietud, él está las moles de nitrógeno, una mol, o sea, 28 gramos de nitrógeno, que es un vapor. Inicialmente, él se encuentra a una presión P1 de 27.22, entonces haz de cuenta que estamos aquí otra vez, pero para el nitrógeno. Entonces pones presión 27.2 y una temperatura inicial de 426, temperatura 426 Celsius. Y se expande isotérmicamente hasta una presión de 5.44. Te están diciendo que se expande, o sea, que ocurre un proceso, un momento, que ocurre un proceso que lleva ese nitrógeno hasta unas condiciones de un estado 2, y en ese estado 2 la presión llega a ser 5.44 atmósferas, o sea, te están diciendo la presión 2. Y te dijeron además que en ese proceso ese proceso era isotérmico, o sea que la temperatura no cambió. Quiere decir que la temperatura K2 va a ser igual a la temperatura 1. Y no te dicen nada del volumen, supongo que lo despejas. Luego ya estás en el estado 2. Te vas para otro proceso en donde él se enfría a volumen constante hasta una presión de 3.40. Entonces, él está aquí en el estado 2 y se va hasta un estado 3, donde te dicen que la presión llega a ser 3.40. Te están diciendo la presión acá en el nuevo estado.
Y además te dicen que se enfrió a volumen constante. Quiere decir que el volumen del estado 3 va a ser igual al volumen del estado 2. ¿Ves que es el mismo análisis, solo que ahora con datos muy puntuales? Ya no te hablan de duplicar, de reducir a la mitad, sino te dan de una vez el dato, pero es exactamente el mismo análisis. Hola. Sí, señora, gracias. Bueno, es igualito al primero, pero tiene un poco más de complejidad porque pues ya te dan datos puntuales, uno, y además porque tienes que sacar todas las magnitudes y calcularlas y totalizarlas. Es por eso que es un poco más complejo, pero la lógica es igual. Gracias, profe. Bueno, ¿alguien más tiene dudas? Aprovechen. Somos poquitos, estamos relajados, lunes festivo. Profe, Aproveche este espacio, nuevamente señor. Es que, bueno, se me cayó la llamada en un momento, no sé si ya habrán explicado, pero bueno, voy a preguntar. En el punto 3, qué pena por el ruido. Digamos, yo ya tengo todos los 6 estados, con sus presiones, temperaturas y volumen. Sí. Pero tengo, bueno, de hecho son como varias preguntas realmente. Ajá. Tengo que hablar para algunos casos. No sé esta letra que es como una Y, pero es una letra griega. ¿Esta? No, ¿Esta de acá? No veo la pantalla realmente. Proceso adiabático, el gamma. Sí, gamma. Yo ayer encontré por ahí, entre todo lo que busqué, que para el nitrógeno, que es una molécula diatómica, sería 7 sobre 5, 7 quintos. Y esa ¿De fue la dónde que... surgió eso? Si no estoy mal, eso era la división entre el volumen específico sobre la presión específica, puedo estar equivocado, que también eran datos de 1 punto algo y 0 punto algo, que esos salieron del libro de Sengel de la tabla, que la tengo aquí abierta, ya les digo, de esta tabla de la termodinámica de Sengel. Sí. Está el CB y el CP específicos para el nitrógeno, pero están para 300 grados Kelvin y la tabla completa variando cada tantos grados, pero es que no me está abriendo la tabla en este momento. Tranquilo. Y eso daba como 1.39 y me puse a mirar en otro lado y bueno, el caso fue que encontré ese dato como el gamma que necesitaba para esto, para el adiabático. Sí. Entonces, pues quería saber si de pronto estoy equivocado o no. Bueno, entonces les cuento. Otra vez los pongo en contexto a todos. Él ya está analizando un proceso adiabático, ¿sí? Y resulta que por alguna razón él necesita aplicar esa que se llama relaciones útiles, la última, la de proceso adiabático. Yo creo que él la necesita porque va a encontrar, por ejemplo, el volumen 2 y no tiene herramientas, entonces él dice, me tocó usar esa relación útil, la última, y con esa yo despejo el volumen 2. Entonces él dice, bueno, voy a despejarlo, ay, pero me están pidiendo, esa relación me dice P1, B1 a la gamma igual a P2 por V2 a la gamma. Yo supongo que Andrés tiene presión 1, volumen 1, presión 2 y quiere despejar volumen 2, pero tiene el problema del gamma. Entonces esa era una mini tarea que yo había dejado. El gamma es un coeficiente adiabático que describe el comportamiento de un gas cuando pasa a través de un proceso adiabático. Ese gamma, ustedes consultaron en su mini tarea, es igual a calor específico a presión constante de ese gas sobre calor específico a volumen constante, o sea, Cp sobre Cv. Entonces él se fue a las tablas, buscó Cp y Cv, que además le sirve porque cuando va a calcular delta U y delta H le piden Cp y Cv, y los dividió y ese es el valor del que Andrés está hablando. Ese valor es gamma. Cp sobre Cv le da un valor de gamma que puede usar en esta relación para por fin despejar volumen 2.
Y con ese volumen 2 supongo que él va a hacer algo, no sé. El caso es que sí, Andrés, es correcto. Cuando hay tablas que le dan a uno el gamma para cada gas de una vez, pero no es tan fácil encontrarlas. Entonces uno lo que hace es buscar CP y CB, los divide y eso es igual a gamma. Sí, bueno, pues yo realmente encontré las dos formas. Dividí los datos de CP y CB y me dio un número decimal. Y en otra bibliografía encontré un número fraccionario para lo que son moléculas atómicas y lo que son moléculas diatómicas, pero eran más como más generales. Sí, no Sí, más hablaba general porque es cualquier diatómica. O correcto. sea, N2, O2. En cambio, Exacto. esta CP y CB es un poquito más confiable porque ya te habla del gas nitrógeno. Entonces es mucho más confiable. Bueno, esa era una de las dudas que tenía. La segunda es que como yo tengo presión, o bueno, tengo dos de los, bueno, realmente no son dos, tengo para poder despejar en todas las fases, en todas las etapas, utilizando la fórmula de gases ideales. Y pues lo hice así y utilizando cada uno por proceso. Y hay variaciones pues en los resultados que tuve, principalmente por decimales. O sea que digamos que no lo consideré mucho ni me maté la cabeza con eso. Dejé los resultados que me da cada proceso de acuerdo a si es isotérmico, isobárico, isocórico o adiabático. Los dejé así. Exacto. Sí, entonces contexto otra vez para todo el mundo. Él está diciendo, bueno, cuando yo asumo que es un proceso isotérmico, yo puse la misma temperatura del estado anterior, cuando fue isobárico puse la misma presión porque no cambia. Él hizo eso por un lado, pero además hizo los cálculos a partir de gases ideales como para confrontar, porque esos dos caminos son muy válidos. Y él se da cuenta que no le da exactamente, por ejemplo, en el proceso isotérmico la misma temperatura, pero le cambia un poco, le cambian decimales, pero los cambios no son gigantes. Entonces es válido, Andrés. Además de que estamos usando gases ideales, estamos haciendo varias aproximaciones. Uno se preocupa cuando la temperatura cambia, por ejemplo, 10 grados en un ejercicio de estos, uno dice, bueno, algo malo está aquí. Pero si el cambio es en decimales, es aceptable. Bueno. Listo. Y en base a eso que dice la profe, viene la tercera duda, que es como realmente la que más me está como carcomiendo la cabeza. Ajá. En el estado 4, yo tengo una presión, un volumen y tengo que hallar una temperatura, la cual hallo de las dos maneras. ¿Y te da gigante? Sí, con una diferencia bastante grande, porque es que me da 11.000 algo en una y 10.000 en otra, en grados Kelvin, lo que es para mí una cifra muy grande. Entonces, Sí. como estaba, pues para poder continuar y sacar todo lo que ya es calor, trabajo, delta de H y delta de U, estoy buscando para esa temperatura en Kelvin, en el cuadro del nitrógeno diatómico, no hay ninguna que me dé los valores de CP ni CB. No, es que es demasiado grande. Pero es justo ahí Entonces, donde necesitas CP y CB. Lo necesito para el estado 4, o sea que es el proceso del estado 4 al estado 5, que es un proceso adiabático donde necesito, no me digas eso, ya lo tengo, no. Proceso 4, estado 4 a estado 5. Necesito delta de U, la delta de U se halla con el CB y el delta de H se halla con el CP. Entonces ahí es donde quedo como un poquito loco. Sí, tranquilo. Entonces no lo vas a encontrar en la tabla. Entonces vamos a usar, y aquí vamos a idealizar también los valores que se encuentran en una tabla de Celsius, que son CP y CB, para una temperatura de 300 Kelvin. Yo sé que la que tú encontraste es supremamente lejana y que van a cambiar los datos en la vida real para el CP y CB. Vamos a usar siempre los valores de esa tabla, teniendo en mente ¿Listo? que en la vida real sí son diferentes. ¿Listo? Profe, ¿hay algún problema si de pronto le tomo una captura de pantalla y la subo al Skype? No, lo que pasa es que la gente que no quiere hacer mucho, entonces dice, ay, a mí me dan todo masticado.
Ah, listo. Entonces, Perfecto. por eso a mí no me gusta dar mucha información, no porque yo sea una malvada, sino porque a mí me parece que tienen que aprender a buscar. Entonces, cuando dicen, páseme aquí todo, páseme el cuadernillo, páseme, y perdón si hay aquí alguien a quien le caiga este guante, pero páseme aquí, todos tienen acceso a la información. Y yo siempre hago la prueba con uno que otro estudiante. Si hay un estudiante piloso, yo siempre le pregunto, ¿ya encontró esto? ¿Ya encontró esto? ¿Ya encontró esto? Y él me dice que sí, es porque todos en el curso tienen acceso a la información. Entonces, a veces es como, ay, qué pereza ir al curso, abrir el correo interno y buscar. Y pues yo no, esa es una herramienta que tienen que aprender a desarrollar, porque en la vida laboral a uno no le dan todo. ¿M? La vida laboral es súper competitiva y la gente antes le esconde a uno las cosas. Entonces hay que aprender a valerse por sí mismo. Por eso no me gusta y yo siempre me preguntan algo y yo trato de decirles, está en tal lado, está en tal otro, y no es porque yo sea malvada, es porque quiero que vayan y busquen y despierten un poco eso. Entonces, Andrés, cuando tú subes la tabla, todos dicen, ah, listo. En cambio, si tú dices, compañeros, encontré los valores en la tabla A2 de Sengel del apéndice tal, ah, bueno, eso es otro cuento porque van a tener que ir a buscar esa tabla y abrir el libro y desempolvarlo una que otra vez en el periodo. Entonces, prefiero que les digas dónde y no que les muestres el pantallazo. Sí, pues igual la bibliografía, el libro, quedó en el Skype cuando lo envié la vez pasada. Entonces ahí está. Exacto, ahí está, es que ahí está todo. Entonces hay que aprender a dejar un poquito la pereza atrás y buscar los compromete más con el curso. ¿Mm? Listo. Entonces utilizo los valores de la primera tabla que son como genéricos Sí, sí, señor, no se vayan por el otro para lado. todos. Ajá. Profe, una pregunta, pero digamos con respecto a lo que dice el compañero y respecto a lo que dice el enunciado digamos, del problema, yo quiero saber si con las condiciones que hay desde A hasta E, el ciclo se cierra con las condiciones que habla desde A hasta E. Yo quisiera saber lo mismo y para eso es el ejercicio. Hágalo y me cuenta. Si se le cierra y llega hasta el primer, si es un ciclo debería o si no. ¿Listo? Es ¿Aló? que, es que sí he tomado, o sea, cuando he tratado de resolver el problema es como un poquito confuso. ¿Por qué? Bueno, la idea es que si no se cierra, es decir, si el último estado al que llega no es exactamente el estado inicial, sí se aproxima bastante, lo que podría pensarse como un ciclo. Esa es la idea, que tú hagas todos estos recorridos y al final llegues a un estado que digas, ve, pero esto es muy parecido al estado inicial. Ah, es que es casi el mismo o es exactamente el mismo. Esa es la idea. Dime en dónde está tu confusión así puntual y te colaboro. Con confianza. Pues la confusión es precisamente cuando se expande isotérmicamente y no se cierra. Ah, no, es que apenas en este primero tú has hecho un pasito. Mira, te voy a mostrar acá otra diapositiva para aclararte un poco. Esto es otro cuento, ¿no? Esto fue lo de la web, pero haz de cuenta que en esa primera expansión, o sea, este primer proceso que te habla de expansión isotérmica, ahí lo que estás tú estudiando es apenas cómo ese gas va de un estado 1 hasta un estado 2. Luego tú sigues leyendo y te dicen, posteriormente le pasan otras cosas, o sea, hay otro proceso. Este literal B te está diciendo algo como que el gas que está, es que hay un retraso en la pantalla, un momento. El gas que ahora estaba en el estado 2 va a tener un recorrido hasta un estado 3, entonces van dos procesos. Si sigues leyendo, el literal C te dice que hay otro proceso, que es un enfriamiento a presión constante. Eso significa que te están hablando de el gas cuando viaja de su estado 3 hasta su estado 4. Y así, son series de procesos, ¿ves? Entonces, cada literal, cada rengloncito que te describen en la guía es un proceso, un recorrido que él hace. Y al final llegas a un estado final y dices, bueno, acabé.
terminó este gas todo su recorrido y en dónde quedé. Compáralo con su estado inicial, te vas a dar cuenta que es muy similar, es casi como si hubiera llegado otra vez al estado inicial. Entonces, cada literal es un... Profe, discúlpame, pero digamos, si el proceso isotérmico y el isobárico en la gráfica no coinciden en el punto, entonces es que no cierran. ¿Cuál gráfica? No, la gráfica, bueno, aquí también les toca hacer el estado de la gráfica, no me acordaba. No solo 2 procesos, es que mira, son 1, 2, 3, 4, 5 procesos. Entonces, cuando acabes tus 5 procesos, es muy parecido a lo que yo expliqué acá. Mira. Aquí tenemos un proceso isotérmico, el primero. Un proceso isocórico, este es un ejemplo, ¿no? Luego sigue un proceso isobárico, luego uno adiabático, y en la guía hay uno adicional, son 5 procesos. Tienes que hacerlos todos y seguir el gas paso a paso hasta ver en dónde termina. Y cuando termine ese estado final, lo comparas con tu estado 1, a ver qué tan lejos quedaron. ¿Sí? Ok. ¿Seguro? Sí, pues haciéndolo, pues estaré. De todas maneras, se le puede mandar a la profe como por el interno o por el foro preguntas sobre esto. Claro, para eso están los foros. En los foros tienen que estar sus tutoras atentas y yo estaré atenta. Si son de mis grupos, yo estoy atenta. Hasta ahora he visto que no me han subido muchos aportes. ¿Sabes qué herramienta te sirve este formulario de preguntas y respuestas? Mira, aquí en este yo se los envío a ustedes, se los voy a volver a enviar por este chat. En este formulario la gente anónimamente pregunta y yo anónimamente respondo. Entonces ahí les digo todas las inquietudes, no importa cuál sea, y con eso cuando alguien viene y revisa, dice, vea, ahí hay alguien conectado en este momento. Entonces revisan y dicen, yo iba a preguntar esto, pero la profe ya contestó. Y así se ayudan entre todos porque hay dudas recurrentes. Entonces me agoto mucho respondiendo la misma duda a todo el mundo en foros, en Skype, y decidí crear esto y me ha parecido que es rápido. Entonces también puedes usarlo. Mira, te lo voy a copiar en el chat para que pongas todas las inquietudes que te surjan. Yo las respondo muy rápido porque siempre tengo abierto eso revisándolo. Yo no me demoro más de un día en responder. Entonces, a eso también te sirven los foros y por supuesto en el Skype interno. Lo ideal es que tú contactes a tu tutora en su horario de atención primero, ¿no? Pero si me quieres contactar a mí con mucho gusto en el transcurso del día en cualquier momentito y yo te contesto en cualquier momentito si no estoy en algo diferente. Avanza, avanza que las dudas te van a ir saliendo y yo te ayudo, ¿listo? Gracias. Bueno, señorita. Linda, cuéntanos, tienes la mano levantada. Soy yo. Ya la bajo. Listo. ¿Alguna otra inquietud? Tal vez algunos de ustedes ni siquiera han iniciado los ejercicios, entonces inícienlos. Voy a subir esta grabación al YouTube y cualquier cosa pues estaré pendiente. La otra semana que ya hayamos salido de estos ejercicios, vamos a enfrentar la situación industrial. Esta situación es otro cuento porque requiere ya lectura de tablas termodinámicas, es un ciclo muy bonito, muy útil y vamos a aprender cómo se usan los fluidos supercríticos. ¿Sabían ahorita que las multinacionales están buscando expertos en fluidos supercríticos y están pagando un jurgo de dinero? Y entonces uno no sabe en qué va el mundo, toca irse actualizando. Esta es una forma de extracción verde, amigable con el ambiente y sostenible. Entonces, es bueno que ustedes como ingenieros ambientales y de alimentos sepan que existe algo sostenible para extraer biocompuestos y usarlos como uno quiere. Estoy buscando un estudiante que esté interesado en investigación porque estoy montando un proyecto de investigación para poder extraer o caracterizar algunos cannabinoides que sean propensos a usar en alimentos, aprovechando la regulación del gobierno nacional que dio vía libre a eso. Entonces, esto está en emergencia, está emergiendo, no en emergencia, está emergiendo en el país y yo quiero empezar a investigar sobre esto.
Así que cualquier estudiante que esté interesado, tenga tiempito de ir a la planta piloto, tenga tiempito de ir al laboratorio y ponernos a jugar con esto, a extraer biocompuestos, a ver qué nos da, me busca por correo interno, por Skype interno y charlamos. Bueno, esa era una noticia, era una publicidad ahí. ¿Alguna otra inquietud? Profe, pero eso es en Bogotá. Sí, tiene que ser en Bogotá, porque yo estoy en Bogotá. ¿Y hay Los- algún requisito para el estudiante? O sea, algunas limitantes o exigencias o específicas. Nada. Bueno, tienes que estar vinculado a un semillero. Eso es fácil. Y si estás, lo que pasa es que ustedes son muy jóvenes todavía, pero esto podría ser su proyecto de grado. Si no, entonces es amor al arte, porque les sirve, pero no les sirve para graduarse directamente. Pero podrían adquirir experiencia y podría, digamos, esta ser una fase inicial de su proyecto de grado y ya cuando lo escriban hacemos otra fase. De aquí se desprende investigación, pero por montones. Porque antes no se podía, como estaba tan satanizada la planta, entonces pues ni se podía hablar de eso. Ahora ya tenemos vía libre para que se pueda comprar, entrar al laboratorio. Yo quiero hacer como un enlace con unos productores amigos que tengo, entonces es aquí, la idea es traer la planta de los cultivos de los compañeros o de los amigos que les cuento y estudiarla acá en Bogotá, extraerlo. No todo se puede hacer, o sea, aquí no sale ya un alimento, porque son fases. Primero hay que saber cómo estabilizar el cannabinoide, cómo extraerlo. Luego hay que saber en qué matriz alimentaria se puede usar, qué cantidad, y luego así se va generando la formulación y poco a poco. Entonces de aquí sale investigación por montón, proyectos los que ustedes quieran, pero pues hay que empezar por algo. Y no ha empezado nadie, entonces esa es la idea, que empecemos nosotros. Requisitos no hay nada, que usted sea juiciosa. Profe, ¿y hay algún límite de inscritos? O sea, No, antes nos la clasifica a un grupo. pasamos, al contrario, nos la pasamos buscando gente, porque como todos trabajan, entonces no tienen tiempo. Eh, Voy a hablar a ver para hacer la convocatoria formal y les envío así formalmente para que sepan el paso a paso y todo lo demás. Y sería sacar 1 o 2 días Profe, señora. sí, una pregunta. Eh, Respecto a eso del semillero, sí, lo que tú decías ahorita, que sirve también como proyecto de grado, ¿sí? Sí. Pero pues yo estuve averiguando, pero pues para que sirva como proyecto de grado, uno tiene que haber aprobado el 70% de los créditos. 75. Fue lo que Y me... por eso les digo que están muy Imagínate, jóvenes. o sea, Sí, están muy jóvenes. no sé, Así en este momento sería amor al arte. Pero después del 75 sí pueden ustedes vincularse ya para su proyecto como tal. Yo lo digo para aquellos que, digamos, tienen el tiempo y dicen, sí, yo quiero ya empezar a ver cómo es el cuento de investigar y demás, que no son todos, y yo lo entiendo. sí, Sí, claro, y sacar pues tiempo la verdad, no sé si te acuerdas, pero yo te había comentado de algo también de un proyecto que tengo en la empresa donde trabajo, pero pues sí me gustaría que me sirviera también como proyecto de grado, pero pues iniciarlo ahorita pues no me serviría porque yo tengo no. apenas como 60 créditos aprobados. Sí, no. O sea, si es con ese fin de grado, no. Hasta el 75% de créditos y con eso ustedes lo montan y ya mientras ven los otros cursos van haciendo su proyecto y se gradúan con eso. Eso sí hay que ser honestos. Okay. Y digamos, profe, yo sé que no tiene que ver acá con el tema, pero digamos, ¿se necesita o se requiere mucho tiempo para iniciar eso? Pues digamos, listo, no me sirve como proyecto de grado, pero en realidad lo quiero hacer como aporte para la empresa. Pero no sé si requiera mucho tiempo, pues por lo mismo que tú dices, uno trabaja, estudia, entonces pues no sé. Bueno, depende del tipo de proyecto. Si es un proyecto que requiere análisis, análisis en laboratorio y demás, diseño experimental, montar las muestras, eso es tiempo. Hay proyectos Sí, aplicados, por ejemplo, los proyectos aplicados son en la empresa. Entonces tú dices, no, mire que me di cuenta que la línea de producción de esta leche podría
optimizarse o sería mejor si este intercambiador no usara tal condición de vapor. Pues yo lo hablo desde lo que sé, ¿no? Pero proyectos hay muchos. Entonces yo quisiera ensayar a cambiar esa presión del vapor y mirar tal cosa. Y a ti te dan vía libre allá de hacer ciertos ensayos en planta y puedes concluir que efectivamente si se cambia un filtro por dos es mejor o eso requiere mucho apoyo de tu empresa. Otros estudiantes han hecho, ¿por qué no sacamos una nueva línea de una bebida láctea de tal cosa? Entonces les dan vía libre, de pronto les dan algunos recursos y pueden investigar. Entonces, esos proyectos aplicados son muy bonitos, pero requieren un apoyo inmenso por parte del empleador. Ese es otro proyecto con el que se gradúa. Hay otros que son pasantías, hay otros que son, bueno, la típica monografía y el que escoge todo el mundo, que es el diplomado. Pero pues hay bastantes. Todo requiere tiempo, depende a dónde tengas que ir. Si es en tu propia empresa, será más fácil para ti si trabajas ahí todo el tiempo. Pero si no tienes mucho que Sí, hacer, claro. estás libre, pues chévere ir a investigar a la UNAD, porque pues sí, tengo con qué pagar el semestre, no me preocupo por eso, entonces puedo usar mi tiempo, que hay estudiantes que tienen tiempo libre. Depende de tu situación. Ah, bueno, profe, sí, señora, gracias. Bueno, señorita. Entonces, Profe, siendo las 7:12, cuénteme. profe, qué pena, ahorita que tocaron el tema de semilleros, he visto varios semilleros de los que hay montados, pero digamos, yo tengo interés en un tema diferente. Eh, eh, ¿Cómo se podría hacer si los semilleros solo lo montan de la universidad directamente los docentes o los estudiantes también pueden, digamos, decir, hey, tengo una propuesta como para, quisiera investigar sobre esto y me quisiera el apoyo de la universidad o algo así? No sé cómo funciona eso. Bueno, entonces los semilleros, inicialmente la idea de un semillero, lo que pasa es que todo en la vida se tergiversa y entonces se le empieza a dar una connotación que no es. Un semillero es un grupo de estudiantes interesados en aprender a ser investigadores, entonces son semillitas. Y cuando crece esa semillita se convierte en un investigador serio. No es que el otro no sea serio, sino que está aprendiendo. Los docentes creamos semilleros en diferentes ciudades de Colombia, pues porque la UNAD está en todo lado, y esos semilleros deberían funcionar así, convocarlos a ustedes se inscriben y hacerles talleres, jornadas como de estilo CIPAS o cosas así para que ustedes empiecen a aprender a escribir un proyecto, a saber qué es una metodología y demás. Los docentes tenemos ideas de investigación, entonces decimos, por ejemplo, ¿sí? Yo quiero investigar en tal cosa. Y los estudiantes del semillero dicen, profe, a mí me gusta, puedo trabajar con usted, claro. Pero también tú puedes decir, yo estoy en el semillero y mi interés de investigación es hacer una bebida láctea de maracuyá, con sabor a maracuyá. Entonces, en el semillero te buscamos un profe que sea muy bueno en lácteos o que maneje esa línea o que le guste y se contactan y entonces el profe dice, ve, está chévere su proyecto, montémoslo y te ayuda. Entonces es de parte y parte. Pero primero tengo que hacer parte de un semillero para poder, digamos, tener, digamos, una propuesta o plantear una propuesta de, bueno, lo digo así de frente, igual me llamó mucho la atención hace poco que estaba leyendo, no es un tema muy nuevo, pero digamos que hasta ahora está ahondando un poco, que es el tema de las proteínas alternativas. Y pues a mí me llama mucho la atención, ¿sí? O sea, no es un tema muy nuevo, pero digamos que no he visto que se le haya dado mucho bombo acá en Colombia. Y es un tema que de hecho están buscando en muchos otros países para contratar personas que conozcan del tema, que sepan, y pues, bueno, ya hay para allá sueldos y eso, no sé, pero sé que están buscando en otros países gente con conocimiento en extracción, creo que es, extracción de proteínas alternativas. Exacto, por ejemplo, entonces tú presentas, te vinculas al semillero y en alguna reunión o nos contactas y nos dices, profe, tengo esta idea. Y nosotros decimos, bueno, hay un profe en Pasto que está trabajando eso. Y por videollamada virtualmente pueden ir hablando, construyendo y eventualmente él puede viajar a Bogotá o tú allá o miran a ver. El problema es que estamos todos diseminados los tutores en toda Colombia. Uno,
Y segundo, no todos somos expertos en todo. Entonces, por ejemplo, de proteínas en este momento no sé quién esté trabajando eso, pero alguien de pronto se pone a trabajar y aprender contigo, porque uno no se las sabe todas. Entonces, primero hay que identificar un profe de la línea que tú quieres y te ayudamos con eso. Yo estoy acá en el Semillero de Bogotá, pero yo te ayudo y te digo, mira que te puedo contactar con tal persona que maneja esa línea. Y si es algo inexplorado, no importa, alguien va a decir, a mí me gusta de profe. Y además hay que darle un vuelco a la investigación porque he visto que estamos muy enfocados en unas pequeñas líneas que son las mismas de siempre y no innovamos. Entonces siempre trabajamos lo mismo y 5 o 6 profesores en toda Colombia en el mismo tema y ya se ha hecho de todo en ese tema y seguimos. Porque es que la especialización del conocimiento ha hecho que no abordemos o no saquemos la cabeza de ahí y veamos otras perspectivas. Entonces uno como docente se enfoca en algo y ahí se queda y le llegan los 60 años y sabe mucho de ese tema. Pero a veces ese tema ya pasó y entonces no nos damos la oportunidad de ver otras cosas raras o que estén en auge o que den más dinero o que beneficien sobre todo a la población. La investigación en alimentos tiene que ser aplicada. Me perdonan los de ambiental si me enfoco a alimentos, porque yo les decía, en un país que aguanta hambre y uno por allá estudiando cómo crear una comida super fit para que la gente luzca una silueta mejor y no sé qué. No, pues primero solucionemos cómo darle de comer a todas las personas que tienen inseguridad alimentaria y ahí sí nos vamos a otros ejes. Entonces, dentro de todo eso que estamos hablando, vamos a renovar el programa de ingeniería de alimentos ahorita para el ministerio y se va a tener en cuenta esa nueva aplicación de la ingeniería como beneficio real a una sociedad. Bueno, los voy a dormir yo a ustedes hoy. Entonces, quedamos así. Cualquier cosa del semillero me cuentan y por el chat. Tienen que abrir el CBLAC. Yo creo que a alguno de ustedes les he enviado cómo abrir un CBLAC, que es su hoja de vida en MinCiencias. Con eso ya hacen otros 2 pasitos y ya entran al semillero. Y ahí ya estaremos charlando. Bueno. Sí, sí, profe, a mí me lo enviaste y yo quedé en una parte y ahí como que no supe qué más hacer. Me cuentas, Carol, me cuentas. Sí, es que no es tan Listo, fácil, bueno, es enredado. Pero ya con ese bueno, enlace, señora, porque uno gracias. le bota a uno un enlace, ese es tu CBLAC, ya con eso pues. Voy a hablar con la líder del semillero de Bogotá a recordarle que hagamos una reunioncita. Y los invito para que pues Eso, vayan y profe, miren sí. si les gusta. Gracias. Si no les gusta, no hay Listo. problema. Listo, Pero profe. si les gusta, chévere, ¿listo? Sí, sí, profe, gracias. Bueno, señores, sí, señoritas. Entonces yo veré muy juiciosos, esto está sencillo, me cuentan. Nos vemos, creo que el jueves, dije que iba a hacer la conferencia para lo de la parte colaborativa, ¿listo? Si necesitan Ay, sí, profe, citas gracias. adicionales, las otras profes van a hacer con sus grupos, pero ustedes se pueden colar de pronto. Yo les consigo el enlace y se colan ahí y resuelven más dudas, no importa. Si necesitan otros Listo, CIPAS profe, gracias. pues en adelante me cuentan también, bueno. Listo, muchas gracias. Chao, feliz noche, que terminen de estudiar termodinámica y que les vaya bien, nos vemos. Gracias. Gracias, feliz Gracias. noche. Bueno, Profe, ya por terminar, yo Gracias, quería profe. bueno. de nuevo Gracias, profe. sobre la tarea de los puntos de la vez pasada, profe. Qué Sí. pena, por Dios. No, tranquila, ¿por qué? No. La conferencia dijiste que iba a mandar por el Sky la tarea o por el correo interno y la verdad no. Creo que la envié con la grabación de la conferencia. O sea que solo por punto hay una tarea, no más. Sí. Revisa la que yo la envié con la grabación y al final digo la tarea. Creo que sí. Sí, voy a revisar. Me hiciste dudar. Porque es que la vez pasada, la primera web, sí nos diste una tarea, pero en la segunda, ya para terminar la web conferencia, ya la mayoría se había salido. Nos dijiste que iba a mandar por el Skype. Y yo creo que en ese momento estábamos todos mandando el libro y se olvidó, profe. Ay, ok. Entonces voy a revisar y la envío, pero ya sería para el jueves, dejaría 2. Ah, bueno, vale, profe.
Gracias. Bueno, señorita, hasta luego. Hasta luego. Profe,